Hola, en esta clase vamos a ver cómo podemos en MATLAB simular algunos procesos físicos y otros parecidos a ellos y luego cómo podemos generar una representación visual de lo que está ocurriendo en ese proceso. Vamos a comenzar con un ejemplo en donde vamos a suponer que tenemos una barra metálica que inicialmente se encuentra totalmente a 0 grados y luego le vamos a aplicar calor en un extremo. En el extremo derecho lo vamos a subir a 100 grados, mientras que el extremo izquierdo se mantiene a 0. Y el calor se va a empezar a propagar hacia la izquierda. Y para simular esto numéricamente vamos a suponer que la barra está compuesta por segmentos y que en cada momento un segmento toma la temperatura promedio de los segmentos que lo rodean. De esa manera entonces vamos a tratar de generar una aproximación a lo que estaría pasando en el mundo real. Nuestra primera aproximación a este problema la vamos a hacer con una función que llamaremos barra 1 y n es el número de segmentos que vamos a tener. Inicialmente vamos a construir un vector llamado t por temperatura que va a estar completamente en 0. Ese vector es un vector fila, tiene una sola fila y n columnas. Y en cada iteración lo que vamos a hacer es vamos a calcular la nueva temperatura de cada segmento a partir de la temperatura antigua. Para poder hacer ese cálculo vamos a usar entonces otro vector similar al anterior llamado nt por nueva temperatura. Y en cada iteración entonces lo que vamos a hacer es que calculamos la nueva temperatura en función de la temperatura antigua y luego la nueva temperatura pasa a ser la temperatura actual y el proceso se repite en un ciclo que en principio es infinito, pero luego le vamos a colocar una condición de terminación. Viendo más en detalle lo que ocurre, una vez que colocamos en 0 todos los elementos de estos vectores, vamos a colocar en el valor 100 en el extremo derecho. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular para cada casillero el promedio de el mismo casillero con los dos que lo rodean. ¿Ya? Eso lo podemos hacer elemento por elemento por elemento, pero también lo podemos hacer al estilo MATLAB, como hemos visto antes. Entonces lo que vamos a hacer para hacerlo de esa manera es hacerlo vectorialmente. O sea, vamos a tomar el vector t en sus componentes que van desde la 2 hasta la n-1. O sea, vamos a dejar tranquila las componentes extremas. El extremo izquierdo se mantiene en 0, el extremo derecho se mantiene en 100. Y tomamos solamente las componentes del centro, las alineamos con esas mismas componentes corridos en uno a la izquierda y con esas mismas componentes corridos en uno hacia la derecha y las promediamos, sumamos todo y dividimos por 3. Y eso queda almacenado en las componentes centrales del nuevo vector de temperatura, desde la 2 hasta la n-1. Y esas son nuestras nuevas temperaturas. El extremo izquierdo se mantiene en 0, el extremo derecho vale 100 y entre medio resultado de este promedio. Y este proceso se repite, bueno, después de eso la nueva temperatura pasa a ser la temperatura actual y se repite. Esto que dice aquí while 1 quiere decir que es un ciclo infinito, porque 1, que representa a un valor de verdad verdadero, hace que la condición del ciclo se cumpla siempre. Es, como digo, un ciclo en principio infinito. Pero, para darle una condición de término, lo que nosotros hacemos es que después de haber calculado la nueva temperatura, calculamos las diferencias en valor absoluto entre la temperatura nueva y la anterior, ¿ya? Componente por componente, y luego tomamos el máximo entre ellos. Entonces encontramos la máxima diferencia en valor absoluto, y si esa diferencia es pequeña, menor que 0.01, le ponemos aquí, consideramos que el proceso haya llegado a un régimen permanente y retornamos esta función dándole término al proceso. Supongamos entonces que tenemos nuestra función barra 1, aquí la tenemos dentro de MATLAB, y vamos a ejecutarla. Para eso
cerremos la parte de función de esto y le ejecutamos /1 y vamos a ponerle 8 segmentos, nada más. ¿Eh? Listo, vamos. Fue rápido. Bueno, ven ustedes que lo que tenemos son montones de números. Números. Son los vectores t a medida que va pasando el tiempo. Y aquí lo que alcanzamos a ver es la cola, ¿no es cierto? Pero si viéramos desde atrás, veríamos cómo ha ido evolucionando. ¿Ah? Miremos un resumen de esto. Aquí lo tenemos. Entonces, al principio eran puros ceros, pero de a poco se empieza a propagar, ¿no es cierto?, el calor hacia la izquierda, la temperatura aumentando. ¿Ah? Y cuando esto finalmente converge, llegamos a estas temperaturas segmento por segmento que están indicadas aquí. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una simulación numérica de este proceso. Pero hay un problema. Estos números a ojo no nos dicen mucho, bueno, podemos interpretarlos y todo, pero hay maneras mucho más eh, simples o por lo menos más significativas, en realidad, de transmitir esta misma información. Y eso es a través de una representación visual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para visualizar, lo que vamos a hacer es asignar un color diferente a cada temperatura, de una escala que va desde el azul, del 0, hasta rojo en el 100, y vamos a hacer una función que grafique el estado final al que se llegue. La función, que llamamos /2, hace básicamente lo mismo que antes. Hay un pequeño detalle técnico. Para poder hacer esta visualización se requiere que el vector fila en realidad sea una pequeña matriz de 2 por ¿ah? N o 2 por n más 1, en este caso, que eso es un requerimiento técnico de la función pcolor que vamos a ver más adelante. ¿Ah? Así que en realidad esto va a ser de 2 por n más 1, 2 por n más 1, los dos. ¿Ah? La parte útil del vector va a estar en la primera fila, ¿ya?, en ambas, y el resto queda en 0. Queda en 0 la franja inferior y queda en 0 el extremo derecho, el casillero n más 1. ¿Ya? Nosotros seguimos ocupando solamente la primera fila entre el casillero 1 y el n. Y hacemos lo mismo que antes, solo que ahora, en vez de ser un vector, es una matriz. ¿Ya? Así que tenemos que decir 1, en todos los casos, ¿ya?, para sacar la primera franja. Aparte de eso, esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo de antes. Pero cuando termine el ciclo, en realidad no salimos del ciclo con return. La instrucción return lo que hacía era hacer que la función retornara. Pero aquí lo que queremos es salirnos del ciclo nada más. Eso lo hacemos con break. Y a la salida llamamos una función pcolor, que pcolor es por pseudocolor, que asigna un color distinto a cada valor diferente numérico asignado en estos casilleros. Y le damos una opción de sombreado que se llama flat para que esto sea más continuo. Ustedes pueden experimentar a ver qué pasa si no le ponen, si no le ponen flat. Aquí tenemos entonces nuestra función /2 que acabamos de describir y la vamos a ejecutar. Y el resultado lo vamos a ver en un instante. Aquí está. Como pueden ver ustedes, lo que muestra un rectángulo, ¿no es cierto? Pero en realidad es un vector, nada más, ¿eh? Solo que están propagados hacia abajo los colores. Y ven ustedes franjas verticales, ¿cierto?, que van desde un color hasta otro, indicando las distintas temperaturas. ¿Ah? Pero lo que se aprecia de inmediato es que en realidad la grabación es como demasiado gruesa. Y eso tiene que ver con que le hemos puesto demasiado pocos segmentos. ¿Ah? Nuestra simulación no se parece mucho a la realidad. Entonces, veamos
¿Qué pasa si le ponemos más segmentos? Ya. Ahora con 100 segmentos. Como pueden ver ustedes aquí, la transición es mucho más suave. ¿Ah? Se parecería más a lo que sería un verdadero mapa de colores respecto a las temperaturas de esta barra metálica. Vamos a hacer ahora algo un poquito más interesante. Vamos a tratar de ver de qué manera va variando la temperatura en la barra a lo largo del tiempo. O sea, no solamente ver el resultado final, sino que qué pasa desde el principio hasta el fin, paso a paso. ¿Ah? Vamos a ver dos maneras de hacerlo. La primera es que vamos a ir mostrando en un solo gráfico la evolución total de la temperatura. Y la segunda es que vamos a mostrar una animación que ilustra cómo varían las temperaturas a lo largo del tiempo. Comencemos con el primer enfoque. Aquí, en esta función que vamos a llamar barra 3, vamos a trabajar con una sola matriz T. No vamos a necesitar otra estructura NT, porque en esta matriz T vamos a ir almacenando el vector de temperaturas de a una fila por cada vector. Entonces el vector de la fila i-ésima lo vamos a calcular en función de del vector de la fila i-1. ¿Ah? Entonces es así. Partimos con una matriz que consiste de una sola fila y la vamos a ir extendiendo paso a paso. En esta primera fila hay solo ceros, excepto el extremo derecho que hay un 100, tal como hemos visto antes. Y ahora empezamos a repetir un ciclo en principio infinito, pero que se va a terminar cuando ejecutemos en algún momento este break. Y vamos a ir a partir de la fila 2 en adelante. Entonces, la fila i-ésima la vamos a rellenar con ceros y en el último casillero a la derecha vamos a colocar un 100 y luego vamos a decir que toda esta fila i-ésima se calcula mediante este promedio de los tres valores respectivos de la fila anterior. Lo mismo que ya habíamos hecho antes, solo que en este caso estamos hablando, como digo, de la fila i, de la fila i-1, en lugar de estar hablando de nt y de t. ¿Ah? Y luego hacemos la resta entre la fila i y la fila i-1, con el criterio de tensión que habíamos visto antes. ¿Ah? Y cuando se llega a este criterio de tensión, en ese momento terminamos el ciclo. En caso contrario, le sumamos 1 a la variable i y volvemos a iterar. De esa manera vamos llenando fila por fila. Cuando todo esto termina, tenemos lista una matriz que podemos visualizar. Lo único que falta es agregar la fila extra al final y la columna extra a la derecha, tal como lo hemos visto antes, y ejecutar entonces la función pcolor con shading flat. ¿Eh? Vamos a ver de inmediato cuál es el resultado de hacer eso. El resultado es esta imagen que vemos aquí, en donde que hay que leerla de abajo hacia arriba. ¿Eh? Lo que esto nos está diciendo, al principio está todo en color azul, indicando que está frío, excepto el extremo derecho. Y luego, a medida que va avanzando el tiempo, y el tiempo crece hacia arriba en este diagrama, el calor empieza a propagarse hacia la izquierda, como pueden ver ustedes aquí. Y sigue y sigue y sigue propagándose cada vez más hasta que llegamos al momento en que el proceso lo detenemos, ¿no es cierto? En donde ya ven ustedes que ha avanzado bastante y que está cubriendo toda esta parte. Solo el extremo izquierdo permanece con temperatura fría. Entonces acá tenemos ilustrados en un solo diagrama lo que ocurre a lo largo del tiempo, paso a paso, en esta simulación. Veamos ahora el otro enfoque que habíamos anunciado que íbamos a utilizar, que consiste en hacer ahora una animación de cómo van variando estas temperaturas a lo largo del tiempo. Para eso, lo que vamos a hacer es partir básicamente de lo que era nuestra barra 2,
¿ah? Esto es, volvemos a la versión en la cual teníamos un T y un NT, los dos inicializados como ven ustedes aquí, y empezamos a iterar. Cada vez calculamos el NT en función del T, ¿no es cierto? Vemos el criterio de tensión, y seguimos igual que antes, pero la única diferencia es que en lugar de hacer el p-color al final, para mostrar solamente el resultado último del proceso, tenemos el p-color dentro del ciclo. Por lo tanto, vamos a estar dibujando el estado de la barra en cada iteración, ¿ya? Ahora, si lo hiciéramos así nada más, esto se acabaría en un abrir y cerrar de ojos porque es muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner una pequeña pausa. Después de haber hecho cada dibujo, una pequeña pausa. Y eso lo va a demorar lo suficiente para que podamos ver el proceso. Veamos entonces cómo funciona esto. Aquí tenemos nuestra animación donde vemos que el calor ya se va propagando hacia la izquierda, ¿cierto? Y vemos cómo avanzan los colores más claros hacia la izquierda y cómo van en retroceso los colores más oscuros. Vamos a dejar que esto siga un poco. Bueno, eventualmente va a terminar, nos falta mucho. Como pueden ver ustedes, todavía están habiendo pequeños cambios, que ahora son un poquito más difíciles de percibir, pero el proceso continúa. Si quisiéramos que fuera más rápido, le pondríamos un delay menor. Ahora ya estamos con el proceso terminado. Ese es el resultado final, lo mismo que ya habíamos visto antes, pero ahora, como vieron ustedes, fuimos viendo paso a paso el estado de esta simulación. Finalmente, eh, queremos mencionar que el mapa de colores que se utiliza para hacer esta visualización, ¿ah? La forma como se asignan valores a los distintos niveles numéricos que hay dentro del vector, está definido por lo que se llama un color map, un mapa de colores, ¿tá? El que han estado viendo ustedes es el que se utiliza por default, digamos, de manera normal en MATLAB, pero eso se puede cambiar con el comando color map. Y si, por ejemplo, yo digo que quiero usar un color map gray por gris, el resultado sería el que ustedes están viendo ahí. En vez de estar observando algo con distintos colores, desde el amarillo hasta el azul, lo que estamos viendo aquí son distintos tonos de gris, desde el blanco hasta el negro. Hay un conjunto de color maps que están predefinidos. ¿Ah? El que hemos estado usando, que se llama Parula, que va, como digo, desde el amarillo hasta el azul. Acá está el gray, desde el blanco hasta el negro, y están todos estos otros que ustedes están viendo acá. Uno también puede definir sus propios color maps, ya eso es un tema un poquito más avanzado, pero que ustedes lo pueden investigar con la documentación en línea que tiene el mismo MATLAB. Bien, y con esto concluimos esta clase de MATLAB dedicada a la simulación y la visualización.